Mucho gusto. Bueno, estábamos comentando, un poco presentando esta noticia, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene para usted este informe de la DAJUDECO y que ahora forme parte de lo que se entiende como la investigación por la mesa judicial? Yo creo que la importancia debe estar dada, o me imagino, en el camino que está recorriendo el fiscal Picardia al investigar estos hechos. Porque Bien. Supongo que de esta manera lo que pretende es sistematizar, ¿no? Como ustedes estaban bien diciendo, cuestiones que eran públicas y conocidas, y muchas de ellas, quizás las más graves, figuran ya en distintas causas penales, hay declaraciones de diferentes tenores, donde se da cuenta de muchas de estas cuestiones que este informe, y le digo que lo conozco a través de las notas periodísticas, porque según parece consta de más de 300 páginas. Sí. No he tenido acceso a eso, pero según los informes dicen que sí, que es una recopilación de manifestaciones públicas vertidas en medios, en redes sociales y demás. O sea que desde ese lado yo supongo que la importancia tiene que centrarse en cómo lo sistematiza el fiscal en la investigación. Bien. Pero también yo tengo ciertas prevenciones al respecto, porque como bien estaban comentando ustedes, esta oficina, esta DAJUDECO, fue, y me permito hacer algunas precisiones, fue creada por un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, Macri, a los 2 o 3 días de haber asumido la presidencia de la Nación, que es donde le quita la posibilidad de las escuchas judiciales que por ley estaban en cabeza del Ministerio Público, se la quita por decreto y se la entrega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que a su vez lo delega en la cabeza del presidente de la Cámara Federal, que sigue siendo el mismo, que es el doctor Martín Irurso. Y es más, eso fue en febrero del 16 que queda a cargo de Irurso, pero ya en diciembre del año 15 el diario de la Nación ya publicaba el adelanto que él iba a ser el que iba a estar al frente de esta oficina. Una oficina que no solamente terminó siendo de escucha, sino que paulatinamente, a través de acuerdos y de otro cierto tipo de prerrogativas, se le fue dotando de funciones que las convierten casi en una oficina de inteligencia paralela. Bien. Porque tienen mucho poder de investigación, con lo cual creo que más allá de hacer una recopilación periodística, los miembros de esta oficina, y me refiero a los funcionarios que están a cargo, los jueces que están a cargo, deberían dar en más de un caso y en más de una causa penal sus explicaciones sobre cómo fue que de esa misma oficina, con esta misma gente que hoy está al frente, se han filtrado tantas conversaciones. Recordemos una quizás de las más famosas, la que se filtró, que fue aquella conversación que tuvo la actual vicepresidenta de la Nación con el doctor Parrilli, entre otras tantas. Sí, le agrego un detalle para acrecentar esto que usted dice. Uno de los hijos de Stornelli, del fiscal Stornelli, era quien transcribiría las escuchas en la DAJUDECO. Era empleado de la DAJUDECO. Y otro en la AFI. Esto quizás no hace más que ejemplificar lo que se dice. O sea, no es absolutamente, o sea, no es es parte de la DAJUDECO de todo este problema, digamos. Totalmente lo fue, porque incluso cuando se estaba cuestionando la legitimidad del decreto del presidente Macri en haberle quitado estas funciones al Ministerio Público, o sea que estaba a cargo de la investigación de un juez, bueno, la Corte airadamente acepta este decreto, que era de necesidad y urgencia, pero la Corte en diciembre dijo no lo vamos a tratar ahora, lo vamos a tratar en febrero, o sea que tanta urgencia no tenía, se tenían que tomar las vacaciones nos acordamos de eso, para poner en funcionamiento esto. Y bueno, lo cual demuestra realmente que el decreto no era de urgencia y creo que tampoco de necesidad, obviamente, o sea, con lo cual dejaba de cumplir con su primer legitimidad, ¿no? Pero se siguió transitando ese camino con esta oficina y creo que deberían dar respuestas esta misma oficina sobre todo su accionar y su colaboración. Y lo que a mí me sigue extrañando es que
que siga funcionando. O sea que hoy el sistema institucional no solamente le da una pátina de legitimidad a esta oficina con todos sus alcances, sino también a sus integrantes. Con lo cual, bueno, me parece que hay una vuelta de tuerca que se debería dar en este sentido. Sí, yo me quedé con esa misma sensación que me parece que tiene usted, Freiler, que esto, más allá de que el informe le pueda ser de utilidad para sistematizar la información al fiscal Picardi, es más un intento de lavarse la cara de la Dajudeco que de aportar algo importante a la causa de la mesa judicial o a la causa del espionaje ilegal, donde seguramente sí tiene información relevante. Y para darle un ejemplo, coincido totalmente con lo que usted dice, y para darle un ejemplo, en una causa penal ha declarado un actual fiscal federal que en su momento él, preocupado por la persecución a la cual la estaban hostigando a la doctora Gil Carbó, va a visitar, porque lo conocía, al actual prófugo, Rodríguez Simón, actual prófugo y el ideólogo de que dos miembros de la Corte, para colmo de males, soy presidente y vicepresidente de la Corte, hayan aceptado ingresar a esa Corte por decreto, de una forma totalmente inconstitucional. Bien, este fiscal fue a verlo a Pepín Rodríguez Simón para solicitarle de alguna manera que depongan la actitud para con la doctora Gil Carbó, y Rodríguez Simón le dijo, para hacer eso la doctora debe renunciar, y si no lo hace vamos a meter preso a sus hijas y luego a ella. Y le recuerda, en ese orden, vale decir, le iban a someter a la tortura de ver a sus hijas presas y luego le iban a poner presa a la doctora Gil Carbó. Sí. Al día siguiente de esto aparece el número celular de una de las hijas publicado en el diario Clarín. Vale decir, se estaban valiendo de los mismos medios que coadyuvaron a todo este lófera, esta guerra o persecución judicial, para perseguir a opositores, jueces, políticos y demás, empresarios, y esto consta en una causa penal, y estos hechos son claros, y desde acá es donde yo digo, bueno, entonces aquel decreto que le acepta la renuncia a la doctora Gil Carbó es un decreto que es nulo, porque la voluntad de la doctora Gil Carbó estaba también viciada de nulidad. Y por lo cual creo que como un decreto mata decreto, y con otro decreto se la debería poner en funciones a la doctora. Reponer. No, totalmente. No lo sé si la doctora tendrá ganas o no de ocupar esa magistratura, pero por lo menos creo que como un signo político creo que es el camino que debería hacerse. ¿Para qué? Para no legitimar toda esta barbaridad. Creo que hay diferentes formas de legitimar este pasado. Y uno es olvidarlo, otro es naturalizar todo lo que ha sucedido, y otro es dejar que las cosas sigan estando cuando hay muchas posibilidades y muchos elementos como para poder transformar por lo menos los alcances de tamañas injusticias que se han cometido. Freiler, así como hablamos del caso de Gil Carbó, que está mencionada en este informe, usted también está mencionado en este informe porque fue víctima de un brutal hostigamiento y también fue víctima de una destitución absolutamente irregular. Recordemos cómo fue la situación, que lograron los votos teniendo prácticamente secuestrado a uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que tenía que votar y no dejando que votara Godoy para poder llegar a los 2/3. También podemos hablar de una nulidad de ese acto. En ese caso, ¿usted no debería ser repuesto en la Cámara? Bueno, quizás eso sería un poco más... debería cruzarse otros caminos. Sí, lo he planteado en el Consejo de la Magistratura. Tengo desde el mes de junio de este año interpuesto algunos recursos para que se revea lo actuado por el mismo Consejo, donde también pongo de manifiesto muchas pruebas existentes en causas judiciales y demás, y estoy a la espera, es más, desde el mes de junio, que por lo menos me notifiquen y que me den un número de expediente, porque desde aquel entonces no he logrado que siquiera me den una carátula, un número de expediente a mi pedido. Espero que, bueno, que quizás
luego de los tiempos tumultuosos de las elecciones, y quizás el Consejo de la Magistratura recupere su cauce y puedan por lo menos decir si sí o si no, o darle el cauce legal que esto requeriría. Pero bien, es un trámite que creo que es un tanto más largo. Bien, ahora escuchándolo, ¿no? Y comprendiendo todos estos vericuetos y qué es la Dajudeco y cómo entra acá, lo que estamos viendo es que esto es claramente un tema político, ¿verdad? O sea, que la política está absolutamente impregnada o el Poder Judicial absolutamente impregnado por la política. Porque fíjese todo lo que usted nos está haciendo, está toda esta descripción de qué rol tuvo la Dajudeco, qué rol tiene ahora, bueno, cómo puede ser que siga existiendo, en fin. Y sale una dirigente como Elisa Carrió, vinculada con la primera línea opositora, ¿no? Y sale a quejarse a la Corte justamente por el informe del que estamos hablando, y parece que van a presentar una carta y van a denunciar que es un trabajo de inteligencia que afecta la libertad de expresión. Sí, entonces, la política, estamos, lo sabemos, ¿no? Pero una vez más ante una situación donde no sabemos, es como el caso del huevo y la gallina, ¿no? En este caso, con respecto a Dajudeco y este informe y cómo se para la oposición según como le convenga en función de sus intereses, en un caso como este y en otros, ¿no? Pero ahora estamos hablando puntualmente de este. ¿Cómo lo ve, Freiler? Yo realmente hay cosas que me llaman, no sé, a risa, más allá de las barbaridades. Yo no puedo creer cómo muchos dirigentes políticos naturalizan la falta de moral o de cosas que quizás un tiempo antes serían inaceptables por la sociedad justamente por esa falta de moral. En el caso de la doctora Carrió, que diga esto es tremendo. Vale decir, una recopilación periodística que la podría hacer cualquier agencia periodística, esto, ¿no? De buscar las manifestaciones públicas, porque no estamos hablando de otras cosas, son manifestaciones públicas. Esto, es un trabajo de inteligencia realmente muy poco profesional como inteligencia, digamos. Sería sí una tarea importante de recuperación de elementos periodísticos. Lo que me extraña es que esta señora no diga que lo que hizo la Dajudeco antes eran tareas de inteligencia, estar escuchando ilegalmente, estar filtrando escuchas ilegales, dándosela a diferentes intereses políticos. Y por otro lado, vemos que también en estos momentos hay algunas personas que la doctora Carrió tenía como sus principales laderos en el trabajo, por ejemplo, de la FIP, y donde en estos momentos están siendo seriamente cuestionados, como que era uno de los que también hacía justamente inteligencia para esta política y su grupo. Por lo cual me parece que la doctora se ha valido durante mucho tiempo de este tipo de informaciones que son totalmente ilegales. Y no solamente de informaciones precisas, sino que como podríamos recorrer también con toda su accionar de denuncias y demás, casi en el 100% de los casos eran totalmente falaces, o si no medianamente falaces. O sea que yo creo que de alguna manera están tratando de defender su pasado. Creo que esto es lo que hace la doctora Carrió.